Ya, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro seminario el día de hoy, que tiene por título Educación Positiva como una herramienta clave para la generación de ambientes escolares positivos. En esta oportunidad nos acompaña la expositora que va a dirigirse a ustedes esta noche y va a dar el seminario, que es Rubia Cobo. Lamentablemente está con un problemita con su cámara, esperamos que se pueda solucionar. Comentarles que en el formato seminario ustedes nos ven, pero no nos pueden hablar porque atención al número de participantes que se inscriben en el seminario, bueno, en este seminario se habían inscrito más de 100 personas, estamos esperando que ingresen de a poquitito. Se generan dificultades con el audio, entonces para hacerlo de manera más ordenada se hace en formato seminario. Cuando ustedes vayan teniendo alguna consulta con lo que la expositora va a ir presentando, pueden ir dejando sus preguntas acá en la sección de preguntas y respuestas. Y finalmente dejaremos unos 15-20 minutos para poder responder estas preguntas al término de la exposición de Rubia. ¿Ya? Entonces, la idea es que en tanto se presente su duda, la vayan a ir registrando enseguida para que no se les vaya olvidando. Es importante comentarles que al final del seminario ustedes van a recibir una certificación automática que está directamente vinculada a la encuesta de satisfacción. Entonces, la idea es que si ustedes quieren recibir esa certificación, responden la encuesta que vamos a presentar al final y les va a llegar a su correo inmediatamente su certificado. Muchas veces pasa que no les llega porque ingresan mal alguna letra en su correo o también puede ser que les llegue a bandeja de spam. Entonces ahí la idea es que puedan revisar y nos saquen de spam para que podamos seguir enviándoles información como los links de acceso, después las grabaciones y la presentación del día de hoy. ¿Ya? Rubia va a hacer su presentación. Ella tiene aproximadamente unos 50 minutos para poder presentar el tema. Lamentablemente aún no puede solucionar el tema de la cámara. Son cosas que pasan cuando trabajamos en directo. Ella es doctora en psicología, es investigadora del Departamento de Bienestar Socioemocional IBEM. Tiene una vasta experiencia en convivencia escolar, sobre todo en el tema que nos convoca hoy en día. Así es que queremos dejar su tiempo para no quitarle, porque la verdad es que es un tema muy relevante el día de hoy, como para poder alcanzar los aprendizajes en nuestros estudiantes a través de la generación de una educación positiva. ¿Ya? Así es que Rubia, dejamos tu tiempo, puedes presentar la pantalla. Lamentablemente no te podemos ver, pero sí te podemos escuchar. ¿Ya? Hola, 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 buenas noches, ¿me escuchan bien? Se escucha un poco bajito. Déjame Ahora ver. sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, Sí, sí. sí, perfecto. Buenas noches a todos y a todos los que nos acompañan acá. Mi nombre es Rubia Cobos Rendón. Gracias, Alejandra, por la presentación. Voy a compartir entonces mi pantalla. Por favor, confírmenme si pueden verla en los siguientes segundos. Todo bien, Rubia. Perfecto. Bien, bueno, bienvenidos a todos a este seminario sobre educación positiva, una herramienta clave para la formación de carácter. La idea es que en estos 50 minutos aproximadamente podamos conversar sobre estos elementos y cómo poder, desde la psicología positiva, fomentar y promover ambientes que permitan el crecimiento de las habilidades o el desarrollo de las habilidades socioemocionales, no solo de nuestros estudiantes, sino también de toda la comunidad educativa. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poco sobre educación y aprendizaje, pero no para dar una clase sobre eso, porque ustedes o los especialistas del mundo educativo tienen más experiencia que yo en ello, sino para dar un poco el contexto de por qué vamos a hablar sobre los temas que siguen luego de ello, ¿no? Que vendrían siendo lo que es la educación positiva y las fortalezas del carácter. Entonces, para centrarnos un poco sobre lo que tiene que ver con educación y aprendizaje, desde el campo de la psicología se ha hecho mucha investigación sobre el impacto que tiene la educación desde muchas aristas, desde muchos puntos de vista. Yo creo que es importante considerar y valorar desde la evidencia científica lo que significa el rol del docente y lo que significa el acto del aprendizaje. Y eso me hace pensar mucho sobre esta frase que Santiago Ramón y Cajal presenta que dice, todo hombre puede ser,
si se lo propone el escultor de su propio cerebro. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, con esa capacidad que podemos tener que los responsables de las comunidades educativas en esculpir no solo el cerebro de nuestros estudiantes, sino también los nuestros, ¿no? Entonces yo los invito a que en estos minutos que vamos a estar conversando podamos pensar desde ese punto de vista sobre cómo poder esculpir nuestro propio cerebro y también cómo nosotros somos artistas y escultores del cerebro de los niños, niñas y adolescentes, los cuales transitan en, en nuestras salas de clase. Bien. Como me gusta o intento, lástima que no me puedan ver, pero intento que trabajemos de manera activa y que sea de forma colaborativa, voy a presentar mi primera pregunta de la sesión de hoy, ¿no? Y quiero que puedan escribir en el chat. ¿Por qué ustedes o por qué se considera que la educación tiene un impacto significativo en la vida de las personas? Entonces vamos a tomarnos un minuto para ver un poco la respuesta de de las personas que nos acompañan sobre su opinión con respecto a esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se considera que la educación tiene un impacto significativo en la vida de las personas? Aquí me voy a abrir un poco para poder leer sus comentarios. Tenemos una manito levantada, ¿no? Eh, Ya, aquí Vamos a ver. dice. Ya aquí tenemos entonces un primer comentario. Nos dice Mónica, porque el colegio no es solo entrega de contenido, sino también se forman a las personas. Alejandra, creo, dice porque se adquieren conocimientos, porque es parte de la formación formal o informal, ya que la educación es un proceso para toda la vida, es correcto. Son varios los factores, pero tal vez el más común, el cambio de nivel social, sí, si lo vemos desde el punto de vista de la evaluación del desarrollo humano como un indicador de crecimiento de los países, sí, hay un cambio en el nivel social. Se educa desde lo socioemocional, totalmente de acuerdo. También nos dicen por aquí, porque sin la educación significativa no quedaría enseñanza ni aprendizajes para la vida. Nos forman como personas totalmente. Herramientas y habilidades para la vida, así es, porque permite desarrollar habilidades esenciales para relacionarse con otras personas. Está activadísimo este chat, muy bien. La escuela permite humanizar a las personas, sí es correcto, muy bien. Crea nuevas expectativas, perfecto, porque el ser humano siempre está en constante aprendizaje y esto engloba conocimientos pedagógicos en la vida y aptitudes, porque todo lo importante debe tener base en lo emocional. Así es, la educación nos permite discernir correctamente y sin perjuicios. Ese es uno de sus fines, correctamente. Así que estamos muy bien y muy conectados con lo que estamos compartiendo. em, Estas ideas aquí nos agregan porque dejan en nosotros experiencias y estas experiencias transforman el aprendizaje. Así es. Es- Muy bien. Mm, mm. Vuelvo entonces a mi presentación y vemos que el aprendizaje permite tomar mejores decisiones. Me están agregando aquí por el chat y presenta las bases de la socialización por este lado. Entonces, sí, fíjense que la educación impacta desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista social, emocional, económico, de desarrollo humano, impacta desde muchos puntos de vista la vida de las personas. Entonces, y no solo porque nosotros lo creemos, no solo porque es un convencimiento de esta área, sino porque la evidencia científica así lo demuestra. ¿Y qué les puedo comentar yo desde ese punto de vista? Bueno, lo que le puedo comentar es que sí, ciertamente, como alguien lo adelantó por ahí, la educación de alguna manera humaniza. Y para eso les quiero compartir este pequeñito video que tiene que ver sobre la vida fácil y cómo estos elementos de la educación impactan en el desarrollo vital de las personas. Em, Intenté compartir.
quiero volver a compartir pantalla, a ver si puedo compartir. Es que mi sonido, porque creo que en el modo que estoy no puedo, no tengo opción de compartir sonido para poder escucharlo. Te voy a hacer confiación, ¿ya? Sí, porfa. Ahí está listo. Y ahí ahora sí me pueden ver. Ya abrí mi cámara, gracias. Ya, perfecto. Entonces ahora parece que eh, 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 parece que no me va a dejar. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos escuchar. Es un video corto, es de 2 minutos, así que analicemos este video. Interesante el video. Veamos, tenemos aquí. No tiene audio, no tenía audio. No, no hay palabras dentro del video, solamente está la transición, como todo ¿cómo es? Corto asiático. Em, ¿Qué opinión tenemos sobre este video? ¿Alguien que nos pueda comentar? Rápidamente por el chat. Dice, la niña se hizo cada vez más pequeña, la muñeca más grande. Un tema importante se relaciona mucho con la ética de algo importante a abordar, ahora con la inteligencia artificial. Así es. Gracias, Oriana, por tu comentario. Hola, Andrea. El cambio de roles, por supuesto. ¿Cómo podríamos ver el impacto de la educación y del aprendizaje en este video? Eso, Oriana, muy bien, es un camino de crecimiento voluntario. Estaba dejando algo que no les humana. Si no nos humanizamos, no sabemos educar. Eso es, fíjense. La muñeca al inicio del video, voy a parar un poco por un tema de tiempo, pero la muñeca al inicio del video era una muñeca de madera, no era humana, no tenía sentimientos, era muy pequeñita. En la medida que fue aprendiendo, entre más experiencias de aprendizaje tuvo, fue humanizándose, fue creciendo hasta convertirse en un ser humano. Y por supuesto aquí hubo un tema de decisión y un tema voluntario. La muñequita quería hacer las actividades y disfrutaba hacerla de alguna manera. La niña pensaba que no eran tan importantes, se fue por el tema de los juegos, como un distractor que ponen en el estudio, en la imagen o en la transición.
Pero así es, vamos de menos a más, impactando en todo lo que vivenciamos. Y por supuesto, quizás mucha tecnología te opaca, el ser más activo con la interacción te hace grande. Así es. ¿Ok? Tenemos buenos comentarios, un excelente grupo hoy que la muñeca hizo justicia social y se humanizó por todo el trabajo que había realizado con de la niña. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que les estaba comentando, la educación es este elemento que a partir de las experiencias transforma nuestras vidas y nos permite crecer. Cada vez que la muñeca estudia y hace los deberes de su dueña, no solo crece su cuerpo, sino también crece su mente. En tal sentido, si las escuelas son estos espacios de transformación vital, ¿ok? Puede entonces ser este espacio que nos permite hacer crecer como personas, humanizarnos, como decían en los comentarios, nos permite tener un crecimiento social. Y valga la tecnología que exista, puede existir mucha tecnología, pero necesitamos de la educación, necesitamos de la escuela y necesitamos entonces dentro de estas escuelas o de nuestras escuelas una cultura y un clima y comunidad que sea lo suficientemente sano para que nos permita crecer aún más. Entonces, el impacto de la educación se ha demostrado científicamente, como les comentaba, ¿no? Vemos este video que nos permite relacionar algo como más ético, más poético, pero si nos vamos a los datos duros, por ejemplo, una investigación sobre desarrollo humano, la más larga del mundo, la cual ha tenido una duración de 70 años, realizada en Gran Bretaña, ha demostrado que la educación puede disminuir hasta en un año, me refiero a un año, la brecha de la desigualdad social. ¿A qué me refiero con esto? Estos investigadores, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a investigar el efecto que tenía. Obviamente en ese minuto, la separación de las familias a partir de la guerra y empezaron a investigar los efectos que tenían en esas primeras generaciones. A estos niños se les hizo toda una evaluación y a estas familias desde en grupos de madres, de mujeres embarazadas, niños, adolescentes, hasta llegar a la adultez. Y Gran Bretaña se dio cuenta que esta investigación era muy importante para la toma de decisiones como país. Entonces, se hicieron olas de medición sobre estos hallazgos cada 10 años. Desde los años 50 aproximadamente hasta hace poco. Creo que fue como hasta el 2013 o el 2023, que fue la última medición que ellos hicieron. Entonces, en la medida que hicieron cada una de estas investigaciones, fueron obviamente actualizando y mejorando las mediciones, se dieron cuenta que los niños ciertamente que vivían en entornos vulnerables y en entornos de carencias sociales, tenían una brecha con respecto a aquellos niños que no tenían vivían en estas características de un año de diferencia o más con respecto a el éxito social y educativo. Entonces, que ellos demostraron esto, que el hecho de vivir en un entorno vulnerable, ya el hecho de nacer en un entorno vulnerable te ponía en un año antes o un año atrás con respecto a los otros niños que nacían en ese mismo año. ¿Ok? Y empezaron a evaluar el efecto de la educación sobre esta distancia, sobre esta brecha, y se dieron cuenta que ciertamente la educación ayudaba a disminuir esta brecha de manera significativa, que a pesar de haber nacido en un entorno vulnerable y el hecho de crecer nacer y estar en este entorno que dificultaba el desarrollo, vamos a decirlo así, de la carrera de la vida con respecto a otros niños, la educación, como alguien lo comentó, de a poco, de gota en gota, los ayudaba a ir avanzando y a disminuir esta brecha. Y eso tiene que ver mucho en términos teóricos con el modelo ecológico de Bronfenbrenner en la educación, que dice que ciertamente nuestro sistema, lo que está alrededor de nosotros, nuestra familia, comunidad, el sistema de nuestras escuelas, de las políticas de nuestros gobiernos, de nuestras comunidades, impactan el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, el cómo desarrollamos la educación, el cómo brindamos la educación y qué tipo de políticas educativas se desarrollan va a impactar, por supuesto, en la vida de los jóvenes, de los niños y también de las siguientes generaciones. Los neurocientíficos, si que lo queremos ver desde otro punto de vista, los neurocientíficos también confirman el papel escultor de los profesores y de los maestros.
La neurociencia ha demostrado que los procesos de aprendizaje dejan una huella en el desarrollo del cerebro. En tal sentido, esto que decía Santiago Ramón y Cajal en su época sobre el impacto de no el impacto de la educación sobre la capacidad de poder esculpir nuestros propios cerebros, pues tenía razón. Cuando un docente le enseña algo nuevo a un niño, a una niña o a un adolescente, crea, mejor dicho, crea una nueva conexión neuronal y por lo tanto modifica la estructura anatómica de ese cerebro. Entonces modela la organización estructural y funcional de ese cerebro, delineando entonces una historia particular y una forma particular del cerebro en cada quien. Entonces el aprendizaje humano cuando se hace de forma persistente, cuando logramos, por ejemplo, que los niños escriban, lean, interpreten, desarrollen juicios críticos, puedan ser empáticos, puedan entender los sentimientos de otras personas, puedan tener conductas prosociales, nosotros estamos modificando sus cerebros. Estamos esculpiendo y estimulando ciertas áreas cerebrales y por lo tanto haciendo nuevas conexiones. Así que sí, Santiago Ramón y Cajal tenía razón cuando decía que nosotros podíamos esculpir nuestro propio cerebro, pero en el caso de la educación, nosotros somos artistas, somos escultores del cerebro de estos niños que están con nosotros durante todos los días del año, vamos a decirlo así, o gran parte de nuestros años escolar. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos sobre los elementos emocionales que nosotros potenciamos, promovemos dentro de la sala de clase, dentro de la experiencia educativa, las frases que decimos, cómo presentamos los desafíos de aprendizaje, entre otros elementos. Otro elemento importante que también refuerza la valía y la importancia de lo que estoy conversando con ustedes tiene que ver ahora con el marco de la felicidad. Les hablé sobre la teoría de sistema, que nos dice que todo nuestro entorno nos impacta. Les hablé sobre la investigación sobre desarrollo humano más grande o más larga del mundo, que dice que ciertamente la educación impacta en la vida de las personas y disminuye las brechas que tienen que ver con la vulnerabilidad social. Los neurocientíficos nos muestran claramente cuando una persona aprende algo nuevo, hay una modificación funcional y estructural de su cerebro. Y hay otro elemento importante, el ser feliz. Porque no solo, como alguien lo había comentado, no solo vamos a la escuela a aprender castellano, historia, geografía, ciencias. También aprendemos habilidades socioemocionales. Aprendemos a cómo regular nuestras emociones, a cómo relacionarnos en nuestro entorno social. En tal sentido, los investigadores de la felicidad y los investigadores del bienestar han desarrollado teorías que explican estos componentes que nos permiten estar felices o ser felices. Y Limbermiskin, Sheldon y Shadey en el 2005 presentaron su modelo de bienestar o modelo de felicidad, en el cual plantean lo siguiente. Tu nivel de felicidad o el nivel de felicidad de las personas, el 100% del nivel de bienestar de las personas se divide en tres componentes. Un primer componente que corresponde al 50% de este nivel de felicidad tiene que ver con la genética. Lo que te regaló tu mamá y tu papá, lo que te dieron tus ancestros, ¿ok? Con eso no podemos hacer mucho hasta hoy en día en términos científicos, ¿ya? El otro 40% es responsabilidad de la educación. Y solo un 10% de las circunstancias, es decir, de aquellos elementos que nosotros no podemos controlar, en el país donde vivimos, el momento histórico donde estamos, las situaciones políticas, aquellos elementos que están alrededor de nosotros, que nos impactan obviamente, nos influyen y tienen inherencia de alguna manera en nuestra felicidad. Pero fíjense que un 40% tiene que ver con la educación y con aquellas actividades deliberadas, conscientes, que mi entorno puede desarrollar para mí, en el caso de los niños y de los adolescentes, pero en el caso de los adultos, y aquí me enfoco en los profesores y en los equipos de las escuelas, puede hacer de manera intencional por sí mismo para promover el bienestar. Y ese 40% es el que yo les invito hoy a que podamos modificar, a que podamos promover, a que podamos estimular dentro de nuestras comunidades educativas.
Entonces, sabemos que como docente enseñamos conocimiento, enseñamos aptitudes con P, pero también enseñamos actitudes con C y también enseñamos comportamientos valóricos, comportamientos morales que están orientados frente a los acontecimientos de la vida. Entonces, antes de entrar a educación positiva, voy a revisar el chat, a ver qué tenemos en los comentarios. Hay un montón de comentarios. Eh, Ok, es importante el impacto que tienen nuestras experiencias en el desarrollo, puede ser cualquier etapa, gestación, infancia, pubertad, adultez, vejez, todo tiene un impacto, así es, Estela. Todo el tiempo estamos siendo impactados por diversas cosas. Concuerdo con usted, es importante entender que si somos bien, somos humanos, somos los profesionales dentro de las aulas. Es importante que llevemos la práctica, el ser felices o bien tratemos de llevar a nuestro nivel de felicidad a nuestras prácticas y esto dará resultado en nuestra labor. Nosotros somos quienes podemos hacer y deshacer esos resultados. Sí, tal vez no tengamos toda la responsabilidad porque ciertamente pertenecemos a una comunidad, a un sistema, ¿ok? Pero tenemos nuestro papel y tenemos nuestro rol, tenemos parte de nuestra cancha, vamos a decirlo así. Se crean nuevas expectativas, se presentan nuevas bases. ¿Aló? Y dicen que no me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Alguien que... ¿Voy bien con el audio? Sí, está todo bien. Quizás Ya, la profesora perfecto. tiene problemas con internet. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, continuamos con educación positiva. Fíjense que nosotros tenemos un rol importante como docente y la teoría nos respalda y la evidencia científica también. ¿Ok? Y eso es importante empoderar el rol que nosotros tenemos como profe y nuestra posición dentro de los marcos sociales en los cuales estamos. ¿Qué dice la educación positiva con respecto a todo esto? O viéndolo desde este punto de vista. Bueno, les comento. La educación positiva surge de los planteamientos de la psicología positiva y ahí viene su apellido, ¿ok? Em, Desde el mundo de la psicología durante muchos años siempre se tuvo esta mirada muy médica, muy biologicista, centrada en la patología, en la búsqueda de la enfermedad, en búsqueda de lo negativo para hacer acciones remediales, ¿no? Y ese elemento de la psicología es muy importante y necesario. Sin embargo, en los años 2000, uno de los presidentes de la APA en ese momento, que era Martin Seligman, habla de la importancia de no solo centrarse en los elementos negativos, sino también de ver los elementos positivos y valóricos del ser humano. Y de ahí surge la psicología positiva. Se empieza a integrar, porque ya se había investigado sobre la felicidad, pero se empieza a integrar y a desarrollar investigación de forma más sistemática sobre los elementos positivos del ser humano, el bienestar, la resiliencia. em, las emociones positivas, el humor, entre otros elementos. Cuando se empieza a desarrollar toda esta investigación, se empieza entonces a mirar cómo potenciar los escenarios de vida de las personas desde este enfoque positivo. Y de ahí surge obviamente la educación positiva, la cual está centrada no solo en el desarrollo de habilidades académicas, sino también enseña a los estudiantes estas habilidades para cultivar tanto el bienestar como el carácter positivo. Y esto fue un boom con lo de la psicología positiva en primer tiempo, porque muchos países todavía lo hacen, ya se ha convertido como parte de su sistema de medición. Empezaron a investigar los elementos del bienestar de los ciudadanos y qué tanto podían hacer los países en términos de políticas públicas y beneficios para llegar a este nivel de bienestar, ¿no? O para aumentar el bienestar. Pero también se dieron cuenta que no todo era material, que no todo era económico, sino que para poder llegar al bienestar, obviamente, habría que cubrir necesidades básicas, pero también habían otros elementos que tenían que desarrollarse en las personas y que la educación era un elemento muy importante. Por lo tanto, la educación positiva busca combinar los principios de la psicología positiva con la enseñanza de las mejores prácticas que permitan promover el desarrollo de los entornos educativos. Ese es su objetivo, apoyar. A nivel mundial existen muchos programas basados en la educación positiva, en su mayoría, como pueden ver, tenemos en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en España, en Portugal, en Eslovenia, en Finlandia, en sur de África, en Colombia, en Perú, en Chile también existen instituciones educativas que están bajo este programa o que de alguna manera los gobiernos han dado importancia a trabajar los elementos del bienestar y los elementos socioemocionales.
Existen muchos modelos de educación positiva. Los más famosos tenemos el modelo de florecimiento de Norris del 2013. En Chile, el modelo que más se ha utilizado es el modelo CASEL. Tenemos también modelos para las universidades, porque el desarrollo de habilidades socioemocionales y de bienestar no solamente se ve en el nivel inicial, escolar o secundario, sino que llega hasta el nivel profesional y eso es un elemento también muy importante a considerar. Como alguien comentó por ahí, nosotros estamos aprendiendo toda la vida, pues toda la vida estamos desarrollando mejor nuestras competencias socioemocionales. Esto es un trabajo que no termina en la escuela, sino que también se traduce a la experiencia de la formación profesional en la universidad o en los institutos técnicos dependientes. En el caso de Chile, el modelo CASEL, que se traduce como Collaborate for Academic, Social and Emotional Learning, se enfoca en promover el desarrollo integral de los estudiantes a través de las enseñanzas de las habilidades socioemocionales. Ese es como su objetivo. Este enfoque busca mejorar el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y el rendimiento académico. Entonces, aquí estamos hablando de que para poder enfrentar los desafíos de la vida se hace énfasis en el bienestar de nuestros chicos, en el desarrollo social y, por supuesto, en los elementos académicos que tributan al rendimiento. ¿Cómo se implementa el modelo Casel en Chile? Bueno, a través de programas y estrategias que fomenten estos indicadores. La autorregulación, la autoconciencia, la toma de decisiones responsables y las habilidades relacionales, o podrían decirse también sociales, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, fíjense, es un elemento sistémico y por eso me interesaba mucho hablar de Bronfenberner al inicio, porque es un trabajo que se desarrolla primero en el aula a partir del currículo y las instrucciones, ¿ok? Después en las escuelas o en los otros espacios de la escuela que no precisamente son en el aula, que pueden desarrollarse a partir de prácticas y políticas que hay que ir pensando, construyendo, imaginando, desarrollando y posteriormente entonces en los hogares y las comunidades, así como en asociaciones comunitarias y familiares, es decir, la comunidad educativa más amplia. Entonces, en términos de desarrollo socioemocional de los estudiantes, que es lo que me quiero centrar porque lo que tenemos son 50 minutos, ¿qué acciones ustedes realizan con mayor frecuencia dentro de su labor educativa? Vamos a ver cómo se mueve ese chat. ¿Qué acciones realizan ustedes con mayor frecuencia? No todas las que hacen, sino la que hacen con mayor frecuencia en su labor educativa para el desarrollo socioemocional de sus chicos. Diálogo de sus experiencias diarias, muy bien. La apertura al diálogo, que los chicos se sientan en un espacio protegido para poder hablar, es muy importante. Trabajo en la autoestima y los valores personales. El trabajo de valores yo creo que debe estar toda la vida. Actividades de apoyo social, visitas a hogares de ancianos, el refuerzo positivo. Fíjense que ya el refuerzo positivo, generar espacios seguros, muy bien, promover las altas expectativas, trabajar todos los días las emociones. A partir de la autoconciencia es genial porque uno enseñarle a los niños que utilicen su lóbulo prefrontal para que sean autoconscientes de la emoción, de lo que están sintiendo, qué nombre podemos darle, cómo podemos regular esa emoción. Porque la emoción, sentir la emoción no es malo, ojo. Sentir la emoción no es malo. Yo puedo sentir ira, yo puedo sentir tristeza. A veces les dicen emociones negativas como si fueran malas. No. Ahora, el cómo yo voy a expresar mi ira, el cómo yo voy a expresar mi tristeza es lo interesante ahí. Preguntar siempre cómo han estado, actividades recreativas que nos sirvan para compartir todos juntos, el crecimiento espiritual. La espiritualidad es algo que la psicología positiva investiga mucho, es también parte de sus temáticas. Así que muy bien. Fíjense que ustedes como docentes tienen algunas herramientas o algunos elementos que han trabajado y bueno, el hecho de tenerlos aquí en el chat le ayuda a compartirlos entre otros. Ok, ver videos pequeños, analizarlo, trabajar el autocontrol, el desarrollo de objetivos transversales, evaluando las emociones presentes a esos logros. Muy bien, muy bien. Tenemos un grupo bastante animado hoy. Abrazar, reír mucho con cada uno, la contención, el refuerzo positivo, que se sientan comprendidos. Excelente, Alejandra. Preguntar cómo están, así es. Tener espacio de escucha.
escuchar. El docente habla, 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 da clase, pero también necesitamos un espacio para escucharlo, para retroalimentarnos también, escuchar sus historias, entregar contención. No es malo abrazar, no es malo hacer contacto. El contacto es un elemento humano. ¿Ok? Valorar cada detalle de los estudiantes, no generalizar jamás. No, no podemos generalizar. Imagínense, ¿cómo podemos generalizar si nosotros somos el resultado de un espermatozoide que viajó y peleó contra miles de otros espermatozoides que logró llegar a un óvulo específico, no fue cualquier óvulo en ese minuto y que generó entonces algo que no en todos los casos es posible, no se imagina lo difícil que a veces uno cree que es muy fácil el proceso de fecundación, pero visto desde el punto de vista científico, un proceso complicado. Llegar a eso nos hace exitosos en la vida. Hemos ganado la carrera de la vida desde ese minuto y posteriormente nos hace únicos, irrepetibles. No vamos a ser exactamente ni los gemelos idénticos. Siempre hay un elemento que los distingue, un elemento de personalidad. Uno es más gordito que otro, uno es más alto que el otro. Uno tiene un lunar, el otro tiene un pelito más oscuro. Siempre hay algo que nos distingue. Así que generalizar es imposible desde el punto de vista científico. Importante saberlo y conocerlo. Bien. Entonces, nos centramos en estos elementos de la psicología positiva y desde el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Venimos entonces desde el mundo de la psicología y también de la educación, podría decirse, con una mirada de enfoque remedial, que es lo que nosotros llamamos el enfoque tradicional. Entonces, hablamos de la educación desde un enfoque de reparar el comportamiento negativo. Ojo, yo no estoy en contra de ese enfoque. Históricamente fue necesario y tuvo mucho que ver porque desde la psicología se empezaron a hacer pruebas para evaluar la inteligencia, para evaluar el desarrollo del lenguaje, se desarrolló el concepto de coeficiente intelectual, se ayudaba a los niños con problemas de aprendizaje, se empezó a hablar sobre todos estos elementos, ¿ok? Y ese foco de buscar lo malo para mejorar nos ayudó mucho para entendernos como sociedad. ¿Me entienden? Eso no podemos negarlo. Sin embargo, es limitante, tiene sus limitantes. No podemos centrarnos siempre ni absolutamente en eso, ¿ya? Entonces, enfocarnos para reparar el comportamiento negativo y disfuncional, tiene sus límites. No nos funciona en todos los escenarios y para generalizar o para trabajar con poblaciones, ¿ok? Grandes, comunidades educativas, se quedó corto, vamos a decirlo así. No funciona. Por eso es que se propone este enfoque, los enfoques de promoción que buscan a partir de, de fomentar el comportamiento positivo y óptimamente funcional, ¿ok? El desarrollo de comportamientos saludables, es decir, promover resiliencia, autoestima, esperanza, creatividad, autenticidad, gratitud, logros, conductas prosociales, entre otros elementos. Entonces, en términos del desarrollo socioemocional, cuando nosotros en la sala de clase o en la comunidad educativa tenemos un conflicto, ¿verdad? Tenemos dos posturas para mejorarlo o dos posturas para resolverlo, no mejorarlo, perdón, para resolverlo. Tenemos el manejo del conflicto a partir de la convivencia, ¿ok? Para poder resolverlo o el manejo del conflicto que nos permita ¿cómo es? Mitigar el efecto de la violencia, ¿ok? O los elementos de la violencia. Nosotros, desde el enfoque de la promoción, trabajamos en potenciar la convivencia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, con la finalidad de que cuando aparezca un conflicto, porque va a aparecer, esto no es que a partir de de la promoción de la convivencia el conflicto no va a aparecer, no, va a aparecer, las formas en resolver ese conflicto se deriven más a la convivencia que a un aprendizaje, que a un desarrollo remedial o que a una resolución o una acción que sea remedial, ¿ya? Y es por ello que hoy en día el Ministerio de Educación, ok, desde sus políticas públicas, ha desarrollado, o bueno, no ha desarrollado, se ha adscrito, vamos a decirlo así, a un modelo teórico que se conoce como el modelo de escuela total. Y es un modelo que ya se ha presentado en otras partes del mundo, pero que Chile está en este minuto a partir de la implementación en este momento, en estos últimos años, en esta última administración ha ido adaptando a nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, el modelo de escuela total viene de Estados Unidos, viene desde un enfoque o del resultado de muchas investigaciones y trabajos que se hacían con niños con problemas de conducta.
¿ok? Con problemas de convivencia escolar, vamos a decirlo claramente. ¿Ya? Pasaba que los niños tenían problemas en las escuelas, los niños los retiraban de las escuelas, los llevaban a los centros, a centros de psicología, centros de desarrollo de habilidades, ellos cumplían un protocolo, hacían una intervención, los chicos mejoraban estas habilidades, ¿ok? Se les daba, vamos a decirlo así, el alta, salían muy bien, ya puedes volver a insertarte al colegio, se insertaban a la escuela y a los meses volvían con los problemas. Eso era lo que pasaba. Entonces, a raíz de ahí se empezó a dar la investigación, a desarrollarse estudios que pudieran entender por qué pasaba esto. Si en este entorno, estos niños que ya no eran problemáticos, ¿verdad? O que en algún punto fueron problemáticos, cuando llegan de nuevo al entorno de la escuela, seguían siéndolo o se presentaban de nuevo las conductas. Entonces, esto empezó a demostrar que el hecho de contener a un estudiante, aislarlo y separarlo del grupo no resolvía el problema del conflicto. Que al contrario, esto se podría hacer una estrategia en algunos casos, pero que en todos los casos no funciona o no funcionaba. Y que había que trabajarse a partir del fomento de la paz duradera, no una paz efímera, porque obviamente si yo tengo un estudiante que me molesta en la sala de clase, lo saco de la sala, lo llevo, no sé, a otra estancia de la escuela, tengo una paz efímera, resolví el problema, puse un pañito de agua tibia, pero no estoy resolviéndolo a profundidad. Por lo tanto, el modelo de escuela total busca, ¿ok? eh, desde distintos enfoques, desde enfoques pedagógicos, organizativos y sociocomunitarios, abordar la promoción de las habilidades socioemocionales para conseguir una paz duradera. Ese es el enfoque. Entonces, desde lo pedagógico y curricular se busca trabajar desde el aula, trabajar desde las prácticas docentes y del trabajo con el grupo de clase en elementos colaborativos. Eso es en el aula. Pero fuera del aula busca desde lo organizativo y administrativo fomentar prácticas directivas de los docentes, de la gestión y de todas las políticas que se desarrollen y normativas dentro de la escuela. Y desde lo sociocomunitario, la participación de los padres, madres, familia y demás de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el foco? Generar una paz duradera, profunda, que pueda ¿cómo es? Transformar la convivencia dentro de las escuelas. ¿Ya? Entonces, este modelo de escuela total se ciñe de tres niveles. Un nivel que busca la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión, que es la base de la pirámide, ¿ok? Que es lo medular del modelo de escuela total. Un trabajo que permita la resolución de conflictos, porque obviamente los vamos a tener, eso es indiscutible. Cuando existen seres humanos van a haber dificultades, diferencias y conflictos. Y un elemento muy pequeño, que es la punta de nuestra pirámide, que tiene que ver con la contención. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo logramos la paz duradera? Proponiendo entonces esta construcción de relaciones humanas basada en justicia, en la autorrealización humana, ¿ok? Lo que implica erradicar y trabajar en la eliminación de perjuicios, de la injusticia, de la exclusión social. Entonces, la paz se debe construir con una cultura y esta cultura debe estar impregnada dentro de la estructura, de la normativa y de la forma de funcionamiento de las escuelas y también dentro de la mente de las personas que en ella están. ¿Ok? Entonces, ¿cómo promovemos esta paz? Orientamos los esfuerzos no solamente en controlar los comportamientos agresivos, es desgastante. Si le preguntamos a los encargados de convivencia, a los docentes, es desgastante estar el día apagando incendios, ¿ok? Buscando controlar estos comportamientos agresivos y en atender los problemas inmediatos. Entonces, ¿qué se trabaja? Se trabaja en apoyar los procesos académicos, desarrollar la confianza, establecer vínculos con ellos y con espacios de diálogo y participación. Se atacan las causas profundas que puedan generar la violencia escolar, que son la exclusión como un tipo de violencia estructural y las creencias que justifican la violencia cultural. ¿Ok? Entonces trabajamos en abordar los conflictos de manera constructiva que permitan entonces el desarrollo o generar estos cimientos de una paz duradera. En términos operacionales, el modelo de escuela total lo mira desde el siguiente punto. Como les había dicho, tenemos un modelo curricular o pedagógico,
un aspecto, un eje sociocomunitario que tiene que ver con la vinculación de los padres y la familia, la organización administrativa que tiene que ver con la escuela y entre eso las acciones que podemos realizar. ¿Qué podemos trabajar para potenciar la inclusión, la equidad y la participación como un proceso de transformación de prácticas pedagógicas y de gestión para el manejo del conflicto? ¿Ok? Entonces, tenemos que crear las condiciones para esta paz duradera. ¿Se acuerdan de la teoría de bienestar y felicidad? Que el 40% tiene que ver con la educación y estas conductas conscientes y intencionadas para promover la felicidad. Bueno, ese 40% nosotros lo hacemos adrede. Utilizamos ese espacio para crear condiciones de paz y bienestar. Lo hacemos a propósito, ¿ya? Lo hacemos con intención, lo hacemos desde las normas y reglas que establecemos en nuestros proyectos educativos. Lo vamos haciendo dentro de la comunidad educativa. Y para eso necesitamos diálogo, no solo con los niños, sino entre nosotros como personas de la educación. El segundo nivel tiene que ver con la resolución de conflictos. Tenemos que estar preparados para el manejo constructivo de conflictos. Tenemos que saber cómo vamos a actuar y cómo vamos a generar nuestros protocolos que tengan que ver con la construcción de la resolución de un conflicto. ¿Ok? No apagar un incendio, no hacer un dedo señalador, ¿ok? ¿Cómo es tener una estrategia de formación dirigida a la comunidad escolar que nos permita el desarrollo de habilidades socioemocionales, que nos permita la mediación y que nos permita tener círculos de paz, ¿verdad? Para mitigar el conflicto y que no crezca, sino al contrario, disminuir su intensidad y volver a un espacio de transformación. Como sabemos que en los procesos humanos no todo es perfecto y que vamos a tener situaciones de contención o atención, que es la punta de la pirámide, entonces también tenemos que estar preparados a estos escenarios, que esperamos que sean menos, ¿ok? Dado el trabajo que venimos haciendo en los niveles anteriores. Entonces, respuestas, saber cómo vamos a tener una respuesta inmediata ante situaciones que alteran la convivencia en cuanto a la presencia de faltas leves o faltas graves en términos de la convivencia, ¿ya? Y ahí entonces ese es el final de nuestra historia, la aplicación de reglamentos, de protocolos, la aplicación de intervenciones formativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que eso es lo último. La pregunta que yo les pido que reflexionen hoy es eso. ¿Qué elementos nosotros dentro de nuestras escuelas tenemos para estar en estos niveles intermedios, ¿ok? En este nivel de transformación de práctica, en este nivel de resolución de conflictos? ¿Cómo manejar estos elementos para resolver conflictos? Yo creo que esto es un elemento bastante importante. Ya aprender, planificar y gestionar el conflicto antes de que llegue al último nivel. Entonces, viendo la propuesta que tenemos hoy en día de modelo de escuela total en las escuelas, viendo la importancia que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales y el papel que tiene la escuela, ¿ok? Como escultor del aprendizaje, lo digo escuela incluyendo a todo el personal o a toda la comunidad educativa que también esculpe y modifica estos cerebros de estos niños o estas experiencias de estos niños. ¿Qué podemos hacer para la promoción de esta paz duradera? Desde la psicología positiva podemos trabajar el cultivo de un carácter sano, de un carácter positivo en nuestros niños. Y eso es a partir de la teoría de las fortalezas del carácter. Los autores que hablan de esta teoría, Parr y Pertenson, nos dicen que el buen carácter es aquello que los padres buscan en sus hijos, que los maestros buscamos en nuestros estudiantes y que los hermanos buscan en sus hermanas y hermanos, y que los amigos también buscan en sus compañeros. ¿Ok? Son estos elementos de valor que nos permiten y nos hacen sentirnos cerca, buscar estar cerca de estas personas. En tal sentido, las fortalezas del carácter son estos rasgos positivos de personalidad que configuran el buen carácter. Son estilos moralmente valorables de pensar, sentir y actuar que impactan el esfuerzo y la voluntad y que excluyen de los talentos y las capacidades. Ojo, las fortalezas del carácter no son innatas, se desarrollan. ¿Ok? Están dentro de este 40% de cosas que nosotros podemos promover en nosotros mismos y en nuestros estudiantes. No tiene nada que ver con la capacidad o el elemento innato que surge de la genética. No. La fortaleza del carácter son elementos que configuran este buen carácter que se desarrollan y fomentan.
La fortaleza del carácter, su modelo descriptivo, surgió de la investigación que se hizo de diversas tradiciones culturales. ¿Ok? Se hizo una investigación sobre cuáles eran los valores que culturalmente eran aceptados a nivel mundial. A partir de ahí se hizo una catalogación de estas virtudes con las diferentes fuentes históricas y contemporáneas y culturales que permitieran, sin importar el país o el continente donde estuviéramos, ser evaluados como elementos positivos. Luego de eso se vinculó con las teorías de personalidad de la psicología moderna y de la psicología del desarrollo para poder entender su fomento y cómo podían ser promovidas, y por supuesto también se evaluaron desde la filosofía de la ética como una conducta sana, responsable y que permitiera el desarrollo humano. Las fortalezas del carácter, esta teoría propuesta por Peterson y Seligman, están constituidas o organizadas, mejor dicho, en 6 grandes virtudes, que son la sabiduría, la justicia, la templanza, el coraje, la humanidad y la trascendencia. Dentro de cada una de estas virtudes vamos a encontrar diversas fortalezas. Por ejemplo, la sabiduría como virtud contiene todas las fortalezas cognitivas y en ellas vamos a encontrar la creatividad, la curiosidad, la apertura mental, el amor por el aprendizaje y la perspectiva. La virtud del coraje vamos a encontrar todas las fortalezas emocionales como la valentía, la perseverancia, la integridad y la vitalidad. En la templanza vamos a encontrar las fortalezas que nos protegen contra los excesos, como la capacidad de perdonar, la modestia, la prudencia y el autocontrol. En el caso de la justicia, vamos a encontrar todas las fortalezas cívicas que están la ciudadanía, el sentido de justicia y el liderazgo. La humanidad, como virtud, contempla todas las fortalezas interpersonales y en ellas se encuentran el amor, la amabilidad y la inteligencia social. Y finalmente, la virtud de la trascendencia tiene todas aquellas fortalezas que nos proveen un significado en la vida. Y ahí vamos a encontrar la apreciación de la belleza, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor y la espiritualidad. Casos de éxitos de la aplicación de las fortalezas del carácter. En el mundo tenemos varios, pero uno de los más importantes que tenemos desde el enfoque de la convivencia y el desarrollo de las habilidades socioemocionales es el caso de la escuela St. Peter's College de Adelaida, Australia, que desde el año 2011 incluyeron dentro de su plan educativo, ¿ok? El fomento y la promoción de la fortaleza del carácter como un elemento para el desarrollo de las habilidades socioemocionales y de convivencia entre sus estudiantes. ¿Ok? Ellos hicieron una actualización en el 2016 y los objetivos principales de su programa educativo son estos cuatro. Uno, que la escuela sea un entorno de aprendizaje y trabajo y de trabajo, ojo, fíjense, de aprendizaje para los estudiantes y de trabajo para los docentes o aquellas profesionales de la educación, que sea seguro, inclusivo, solidario y respetuoso para todos los miembros de la comunidad escolar. Y yo creo que esto es importante. Cuando nosotros hablamos de convivencia, no solo tenemos que centrarnos en los estudiantes, tenemos que centrarnos en toda la comunidad escolar. Enseñar, construir e integrar las competencias personales y de bienestar para toda la escuela. Ahí va lo que acabo de decir. Garantizar que todo el personal, ya sea docente o de apoyo, asuma el bienestar de sus alumnos como algo esencial para la función y sus responsabilidades. ¿Ok? Tanto el bienestar como el aprendizaje de habilidades, competencias, resultados de aprendizaje, de contenidos, tienen el mismo nivel de importancia. Promover en el colegio como centro internacional de excelencia para las mejores prácticas y el bienestar, liderando el debate educativo y compartiendo el aprendizaje de otros. ¿Ok? Esos son sus 4 objetivos principales como escuela. ¿Cómo hicieron esto? Les muestro entonces cómo modificaron o adaptaron la teoría de las fortalezas del carácter para implementarlas en su escuela. Primero que todo, tienen un currículum basado en el bienestar. Para eso, hacen medidas de bienestar en toda su comunidad educativa. Es parte de su programa educativo, medir los niveles de bienestar tanto en sus estudiantes como en su personal. Fomentar las fortalezas del carácter en los deportes. Fomentar las fortalezas del carácter en la literatura inglesa. Es decir, los libros, los cuentos, que se seleccionan para el aprendizaje, para el análisis en estas asignaturas, tienen que ver con valores, tiene que ver con elementos del bienestar. Fortalezas del carácter en la instrucción religiosa, pues este colegio es un colegio cristiano, ¿no?
Fortalezas del carácter basado en la consejería escolar. Fíjense que la consejería escolar no está basado en elementos remediales, está basado en la promoción de convivencia y de las fortalezas del carácter. Fortalezas del carácter en el aprendizaje, psicología positiva o entrenamiento en psicología positiva para el staff. Eso significa para los docentes, para los directivos, para el personal de apoyo, entre todos. ¿Ok? Y apoyo entonces a estos equipos. El objetivo es lograr este enfoque escolar integral del bienestar que se vaya incorporando obviamente gradualmente en todo el ecosistema de la escuela. Ellos comenzaron en el 2011, hoy estamos en el 2024, que tienen años fomentándolo y mejorándolo, ¿ok? Adoptan este liderazgo y una visión muy clara en torno al bienestar y el personal recibe formación y oportunidades para desarrollar su propio bienestar. ¿Ok? Esto es como este lema que dicen, si la mamá está feliz, el hijo está feliz. Bueno, transformemos este lema y digamos, si los profes están felices, entonces los estudiantes también lo van a estar. ¿Ok? Y el bienestar y el desarrollo de las fortalezas se incorporan también en los deportes, en el liderazgo y en las actividades co-curriculares. Otros autores, por ejemplo, como Alsina, en el 2017, habla de que hay principios generales para crear entonces este ambiente positivo y de bienestar en las escuelas. Y hay que empezar con la actitud de los profes. Tenemos que empezar con los profesores. Necesitamos capacitarnos, necesitamos cultivar nuestro bienestar, necesitamos trabajar en sentirnos bien. ¿Ok? Y yo sé y sabemos y la evidencia científica hoy en día nos ha dicho que después de la pandemia, uno de los gremios, sacando a la gente del área de salud, por supuesto, que más afectado estuvo en términos de estrés y desgaste laboral fue el entorno educativo, ¿ok? Los profesionales de la educación. También necesitamos crear condiciones de aprendizaje que pueda fluir y podamos crecer y tener desarrollo. Promover una educación que prime más la calidad que la cantidad. Optar por modelos más organizativos y metodológicos que puedan ser estimulantes y variados para los chicos. Y aprovechar diversos programas ya existentes que pueden ayudar a desarrollar estas determinadas fortalezas personales. Ya esto existe, solamente tenemos que buscar cuál se ajusta mejor a nuestra realidad, cómo, o mejor, cómo podemos construir a partir de lo que ya otros han aprendido y han desarrollado, poder construir nuestra propia forma de tener comunidades con promoción de bienestar. Les traje este listado como ejemplos de actividades, que puede ser, como les pregunté al inicio, que hagamos muchas, pero aquí lo importante es ser estratégico, pensar a largo plazo, trabajar en un plan que sea sistematizado, que lo podamos ver en lenguaje, en matemática, en historia, en educación física, ¿ok? Que lo podamos ver en las distintas actividades y entornos de nuestra escuela para verdaderamente y con acciones deliberadas tener un comportamiento ¿cómo es? Lograr comportamientos deliberados que promuevan el bienestar. Por ejemplo, desarrollar proyectos de servicio comunitario para promover la bondad, la justicia y la ciudadanía. Crear clubes escolares para promover el amor por el conocimiento. No voy a leer todas las fortalezas por un tema de tiempo. Generar talleres de mindfulness y meditación, trabajar con diarios de gratitud, desarrollar programas de tutoría entre los estudiantes, trabajar juegos de resolución de problemas, generar proyectos colaborativos, hacer dramatizaciones de role-playing, trabajar con charlas motivacionales, crear eventos deportivos, campañas de conciencia social, proyectos artísticos, lecturas de biografías inspiradoras, discusión en clases sobre valores, reconocimiento de las fortalezas, talleres de autoconocimiento, simulación de la justicia social, proyectos ambientales, debates éticos, actividades interculturales y más. ¿Ok? Esto es como una lista, pero les traje como una lista para que puedan ver cómo de distintas cosas que se pueden desarrollar a lo largo del año pueden ir promoviendo las distintas fortalezas del carácter. Y cómo nosotros, de acuerdo a las fortalezas como maestros, escuela, queramos potenciar en nuestros estudiantes, porque no las vamos a potenciar todas, evidentemente, qué es lo que queremos potenciar, qué valores o sistema de valores para nosotros como comunidad son importantes, entonces a partir de ahí poder crear programas y planes educativos que vayan en respuesta de esto. Los planes educativos tienen que estar vivos en las escuelas. Eso es mi punto de vista. Entonces, para ir cerrando, 2059, les puedo decir que la educación del carácter es tan importante para la educación como leer, las matemáticas o la ciencia. Para nosotros es importante promover habilidades socioemocionales que nos permitan tener un desarrollo social y que nos permitan tener un crecimiento social, como alguien decía al inicio, relevante en nuestras comunidades.
Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme, gracias por estar acá. Y a continuación les pido por favor que puedan responder mientras esta pequeña encuesta a partir de este QR que tenemos por acá. Gracias, Rubia. Muy, muy clara la presentación. Nos entregas herramientas y evidencias fundamentales para poder aplicar, ¿cierto?, la educación positiva y cómo esto va a impactar en comunidades de aprendizaje sanas, ¿cierto?, donde todos a través de nuestro rol podamos contribuir a través de las herramientas que podamos adquirir con este tipo de instancias a crear ambientes de aprendizaje positivo, ¿ya? Entonces, agradecemos la enorme participación que ustedes tuvieron, la motivación, demostraron que estaban muy interesados por el tema desde que publicamos el seminario, se quisieron inscribir de inmediato y nosotros queremos ahora dejar una instancia para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Quienes pueden hacerlo a través del chat o si alguien quiere hacerlo de manera verbal lo puede hacer, nos va levantando la manito para que Rubia pueda, ¿cierto?, aclarar las últimas consultas que nos quedan en estos últimos 15 minutos. Mientras nos hacen llegar sus preguntas, pueden ir respondiendo a la encuesta. Acuérdense que esto está directamente vinculado a la certificación. En tanto envíen el certificado, le va a llegar perdón, envíen la encuesta, le va a llegar su certificado. Porque hay gente que después nos dice que no tuvo el certificado y es porque no respondió a la encuesta, ¿ya? Em, bueno, nos alegra también tener entre los asistentes a muchos de nuestros colegios con los que estamos trabajando, y por ahí Escuela YPEM, de Navidad, la señora Mónica Cárdenas, le agradezco a ella, ella siempre está atenta, participa harto, está atenta a nuestros seminarios. Agradecemos a todos los que participan, esperamos que puedan seguir participando en los siguientes seminarios. La verdad es que esto es como una estrategia que implementamos para apoyar a nuestras comunidades con las que trabajamos habitualmente, pero lo hacemos extensivo a todos los que quieran tener más herramientas para poder aportar, ¿cierto?, en sus establecimientos educacionales, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, ahí alguien dice, amo una excelente clase, muchas cosas que sabemos que realizamos, pero también podemos seguir realizando y ser conscientes que debemos continuar. Muy bien, ¿cierto? Nos deja abrir el link. Marco, lo puedes volver a enviar, pero también está el código QR aquí para que ustedes lo puedan escanear. ¿Ya? El código, el link lo volvimos, no sé si lo ven, yo veo que está ahí puesto para que puedan responder. Ahí está nuevamente. Consultas, alguien que quiera, delante había alguien con su manito levantada, no sé si todavía quieren participar, queda alguna otra consulta para poder, gracias desde Punta Arenas. Eh, Creo que hemos respondido todas las preguntas. Sí, estaba Sí, creo que revisando por aquí y creo que sí. La fuimos ya. respondiendo en la medida que se hizo la presentación, parece. Sí, vemos que nadie Por más. Bueno, aquí, delante había no. Catherine levantado la mano. No sé si Catherine está por ahí. Quería ella hacer una pregunta. No sé si estará todavía, porque puede hablar en este momento. ¿Ya? Catherine Alcántar. Ella había levantado la mano y no, parece que ya no. Ya. Voy Ahora a, sí parece. Ah, tenía su micrófono. Ya, creo que no. Gracias, Alejandra, que nos dice excelente presentación. Por aquí. Bárbara Delgado también quería adelante hablar, pero no sé si estará todavía o ya habremos dado respuesta a su pregunta, pero tiene activado el audio por si quiere ella preguntarnos algo. ¿Ya? En el chat, yo creo que en la medida que fuimos presentando, fueron ellos haciendo sus consultas de manera inmediata, así que agradecemos porque fue un seminario muy activo, se notó que estaban muy interesados y esperamos que lo que pudieron revisar hoy día, lo que Rubia nos presentó, les haya dejado herramientas concretas para que ustedes puedan aplicarlo desde ahora mismo y seguir profundizando en esto, en estos temas. Nosotros nuestro foco está en apoyar las comunidades educativas. Quienes quieran a lo mejor seguir profundizando en esto, pueden contactarse con nosotros y nosotros los visitamos en sus colegios a través de asesoría o capacitaciones, ¿ya? Em,
mande el código QR. Ah, estaba proyectado ahí, no sé si, Rubia, ¿lo podrás proyectar nuevamente el código QR? Claro Que que sí, sí, alguien sí, parece sí. que no alcanzó ahí. Ahí está. Ya. Alguien pregunta cuál es el nuevo seminario. Bueno, hoy día damos fin a un ciclo de seminarios que tuvimos el primer semestre. Vamos a volver de vuelta a vacaciones de invierno con otros seminarios. Lo vamos a estar publicando en nuestro Instagram. Es muy importante que ustedes puedan seguirnos. Con eso nos ayudaría mucho a que ustedes puedan estar al tanto y otros profesionales también puedan estar al tanto de nuestros nuevos seminarios. Recuerden que son gratuitos, que ustedes pueden recibir certificados en Innovasinapsis. Y nuestro canal, innovasinapsis.cl, también ahí pueden después revisar la grabación de los seminarios, para que no se los vayan perdiendo, ¿ya? Aquí me aparece que han levantado la mano. Ah, no, pero yo les di el audio y no hicieron sus preguntas. ¿Quién más? Ah, Ricardo Lago. Ya, Ricardo, ahí tiene usted la posibilidad de hacer su pregunta, está con el audio activado. Ya, ok. Buenas noches. La profesora que compartió, muy buena la presentación. Yo tengo una duda en el tema de la educación positiva. ¿Tú consideras o tienes algún ítem o algún tema sobre las influencias? Porque yo tengo un tema sobre eso. Yo le digo a los jóvenes que las influencias hoy en día eh, algunas suman y multiplican, pero mayormente muchas dividen y restan. Claro. Entonces yo trabajo harto eso y pensé que tal vez dentro del seminario se iba a presentar alguna pincelada, pero esa es la consulta. Si tú lo consideras dentro de la educación positiva, porque yo sí lo hago. Sí, Eso. sí, sí, sí. Gracias. Sí, sí se considera, claro. Traté de condensar lo que más pude en 50 minutos. Es un elemento como bien específico de la educación positiva, de lo que se trabaja en lo que tiene que ver con la autoconciencia y ver cómo los otros o lo que está fuera de nosotros nos impacta o nos transforma, ¿ya? Y tiene que ver mucho con ese proceso de reflexión, como dice usted, de que existen influencias o cosas que nos hacen, que nos pueden hacer crecer o multiplicar, y otras que nos restan y nos dividen, nos quitan. Entonces sí, se trabaja desde la autoconciencia del estudiante, desde la propia reflexión y de ser consciente que hay cosas que se trabaja mucho con los preadolescentes y obviamente con los adolescentes sobre estos elementos y cómo lo que está afuera, nosotros podemos también ser conscientes de cómo, ay, estoy buscando la palabra, de cómo administrarlo. ¿Ok? Porque puede estar en el fuera, en el mundo, en la sociedad, pero no significa de que lo vamos a tomar automáticamente. Tiene que haber yo creo que el trabajo se basa en esto, de este proceso reflexivo. Así que te felicito por estimularlo mucho en la conversación con tus estudiantes. Sí, recordarles que en el formato de seminario tenemos solamente una hora, entonces esto es como una pincelada. La idea es dejarlos motivados para que puedan seguir ustedes profundizando y conozcan nuestro trabajo y puedan también pedirnos que vayan a sus colegios. Esa es como la idea de esto, porque una hora es prácticamente imposible abordar, porque la educación positiva es un Sí, ámbito que recién se está conociendo y se está valorando en las comunidades educativas, entonces hay mucho, mucho que abordar. sí, Eh, exacto. ¿Cierto? Eso, entonces, claro, muy amplio el tema, exactamente. ¿Ya? Entonces, en la medida que ustedes vayan respondiendo sus encuestas, pueden quedar liberados y le vamos a estar enviando información de nuestros próximos seminarios. Para ello es importante que por favor nos puedan seguir en Instagram, con eso nos ayudarían bastante a llegar a más gente con esta información. También el día del seminario a veces pasa que no les llega el link, está publicado en la historia del seminario. Si alguno de nuestros colegios clientes tiene mi teléfono, yo lo publico también en mi estado y también enviamos un correo que a veces llega a spam, pero por eso es importante que revisen en su estado de spam y puedan tener ahí el link, ¿ya? Entonces, implementamos distintas estrategias para que nadie se pierda los seminarios, pero a veces igual no llegamos a todo.
¿Ya? Así que muchas gracias por su asistencia hoy día. Estamos muy emocionados con toda la participación. Esperamos que hayan quedado ustedes también muy conformes, muy agradecidos con Rubia. Esperamos seguir trabajando este tema más adelante, abordando, profundizando, ¿no es cierto?, de vuelta de vacaciones, porque da para mucho todavía. ¿Ya? Ujú. Así que los dejamos libres y que tengan todos ustedes una muy buena noche y que descansen. Gracias, Rubia. Gracias, A Marco. ustedes, gracias, que estén Nos muy vemos, bien. nos vemos. Buenas noches. Buenas noches a todos.